Bienvenidos, amados hermanos, y también amigos que nos acompañan en esta tarde. Estamos contentos con su presencia y esperemos que seamos edificados a través de la palabra bendita de nuestro Dios. Vamos a hablar en esta hora de Apolos, un varón con cualidades dignas de imitar. Cuando escuché por primera vez acerca de este hombre, una predicación acerca de este gran varón de Dios del primer siglo, me impactó el sermón y sin duda alguna que es muy bueno de tiempo en tiempo observar algunas cualidades, algunas virtudes que este hombre tenía y que la Escritura nos revela a través de las páginas del Nuevo Testamento. Dice en Hechos 18, capítulo 18, versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y Apolos, mis hermanos, Apolos tenía dos clases de cualidades que lo hicieron llegar a ser un gran ejemplo para aquellos que vivieron en los tiempos de él, pero sin lugar a dudas que a través de la revelación del Espíritu Santo también un gran ejemplo para nosotros. Y es lo que vamos a estar observando en esta tarde. Tiene gran aplicación y enseñanza para nosotros hoy en día. Y vamos a comenzar diciendo que Apolos tenía cualidades intelectuales impresionantes. Porque dice el versículo 24 que acabamos de leer, que Apolos era un varón elocuente. Y cuando dice elocuente, está hablando de la habilidad de expresar con completa fluidez, expresarse con un amplio vocabulario y de un modo eficaz para persuadir y para producir una respuesta emotiva de quien recibe el mensaje. Eso es lo que dice la definición de elocuencia. Este hombre era un varón elocuente que podía hablar con una habilidad impresionante y podía llegar al corazón de las personas, y tenía una fluidez y tenía una facilidad de expresar sus pensamientos a través de la palabra. Pero no solamente expresarse, sino también producir una respuesta en aquellos que le escuchaban. Para lograr la elocuencia se requieren varias cosas, se requieren muchos aspectos. Solamente seleccioné algunos, pero hay muchos pasos para llegar a ser una persona elocuente. Entre ellos, un grado no pequeño de inteligencia, un conocimiento completo y hasta profundo de lo que uno está exponiendo, prepararse bien, estudiar la información, estudiar aquello que vamos a compartir, entenderlo, entender las ideas principales de lo que vamos a hablar. Eso es poder presentar una lección, un sermón, una exposición de una manera elocuente. Cuando a través de cualquiera de las vías, ya sea la experiencia propia o ya sea del estudio personalizado, se puede exponer un tema de una manera clara y fluida, eso es elocuencia. Alguien puede decir, hermano, pero es que usted nunca ha vivido esa situación. ¿Cómo puede usted hablar de eso si usted ni siquiera está hablando de hijos y ni siquiera tiene hijos? Bueno, tal vez no lo pueda hablar por la experiencia, pero sí lo puede hablar por el estudio, ¿verdad? Por el estudio profundo de la Escritura. Y
Eso es el conocimiento completo y profundo de lo que se expone, pero también convicción. Para ser elocuente, hermano, hermana y amigo que nos acompaña, tenemos que tener convicción, convicciones propias. Hablar con convicción significa expresar ideas de forma que se muestre la certeza de lo que se dice y la importancia de lo que se está diciendo. Es decir, que aquello que estamos hablando sea parte de nuestra vida, sea parte de nuestra esencia. Esas son convicciones, aquello que tenemos firmemente arraigado en nuestro corazón y que no lo podemos cambiar por nada. Esas son convicciones. Y se nota cuando una persona está hablando y está exponiendo y está hablando desde su corazón y está hablando con convicción. Y eso tiene que ver con elocuencia, porque habla de lo que ya sabe, habla de lo que es. La convicción es una idea o una creencia que rige el pensamiento y que rige la conducta de una persona. Para uno convencer, es necesario estar convencido. Es una regla muy sencilla. Para poder convencer a alguien de algo, necesitamos nosotros, primero, estar convencido de aquello que estamos diciendo. Pero también, para lograr la elocuencia se necesita una facilidad de expresión. La facilidad de palabra o de expresión se refiere a la capacidad de expresarse de manera clara, de manera fluida y de manera persuasiva. Así que este adjetivo que utiliza Lucas aquí en Hechos, el médico amado, elocuente, poniéndolo a la persona de Apolos, nos dice mucho acerca de la personalidad de este hombre. Cuando dice varón elocuente, nos está diciendo mucho, nos está hablando y nos está explicando cómo era este hombre, este gigante llamado Apolos. Y tiene muchas cualidades, hermanos. Vamos a ver algunas. Dice el verso 24 que acabamos de leer también, ahí en Hechos 18, que era un varón poderoso en las Escrituras. No simplemente conocedor de las Escrituras, porque una cosa es el conocimiento, otra cosa es cuando aquello que se habla tiene poder, ¿verdad? Dice poderoso, que tiene poder, que puede lograr su encomienda, su objetivo. Esto significa que Apolos tenía un conocimiento profundo de las Escrituras, pero que también ese conocimiento se dejaba sentir en sus oyentes. Lo podían percibir, lo podían palpar, eso que él conocía y que era parte de su esencia. Poderoso en las Escrituras. Por eso se utiliza esa palabra. No solo conocedor, sino poderoso en las Escrituras. Sabemos que la Escritura es la que tiene el poder de Dios. Dice el escritor a los romanos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. La Escritura es la que tiene el poder, pero a veces en la forma que se expone, la forma en la cual se explica, logra que ese poder por el cual ya tiene la palabra, logre ese efecto más fuerte en los corazones de las personas. Y este hombre lograba ese propósito, poderoso en las Escrituras. Esto significa que Apolos usaba las Escrituras de una manera clara, de una manera lógica y de una manera irrefutable. Es decir, no podían contra él, no podían contradecirle, porque era la palabra de Dios la que estaba exponiendo de una manera lógica y clara y convincente. Que Apolos significa que Apolos aplicaba los pasajes de la Escritura en una forma convincente. Esta expresión solamente se dice de Apolos y de nadie más en la Biblia, no se dice de Pablo, no se dice de Tito, de Timoteo. Cuando dice que era un varón poderoso en las Escrituras, solamente la podemos encontrar refiriéndose a este hombre, ¿verdad? ¿Puedo yo aspirar? ¿Puede usted aspirar, hermano, hermana, a ser un cristiano, una cristiana poderosa en las Escrituras?
así como Apolos lo fue? ¿Podríamos nosotros aspirar a eso mismo? La respuesta es un rotundo por supuesto. Claro, claro que sí podemos aspirar. Es algo que se puede lograr. ¿Y cómo se puede lograr? Bueno, escudriñando las Escrituras. Escudriñando como nuestros hermanos, los hermanos en Berea, que eran más nobles que de los de Tesalónica, porque escudriñaban cada día las Escrituras. Vez tras vez, día tras día, constantemente estaban estudiando y estaban escudriñando y estaban indagando que lo que se les predicaba era realmente la verdad de Dios. Y eso está al alcance de todos. Esto lo puede lograr cualquiera que se lo proponga, pero solamente se requiere sentir amor por la palabra de Dios. Una profunda pasión por el Evangelio, por la palabra de Dios. Primera de Pedro 2, versículo 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Desead como niños recién nacidos, dice la Escritura, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y esto se necesita para llegar a ser un hombre o una mujer poderosos en las Escrituras. Desear como el niño recién nacido desea y anhela la leche. Porque si no lo anhelara y no la deseara, no crecería, se quedaría así. Es la forma en la cual se nutre, se fortalece y crece en todos los aspectos. Tenemos que dedicar tiempo sustancial al estudio de la Biblia, al estudio de la Escritura. Como dijera Job allá en el capítulo 23, versículo 12, Job 23, verso 12, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Cuando está hablando este hombre, dice del mandamiento de sus labios no me separé, y de esta forma él guardaba las palabras que salían de la boca de Dios más que su propia comida, que su propio alimento físico y material. Cuando nosotros lleguemos a tener este anhelo y esta hambre y estas ganas de ir así a la palabra de Dios, entonces vamos a ir creciendo en este aspecto y asemejándonos a esta cualidad que tenía Apolos en el primer siglo. Memorizando también, hermanos, está al alcance de la mayoría de nosotros, pero sí requiere un esfuerzo intelectual. A veces decimos, no, hermano, no, hermana, a mí no se me pega nada. No, yo, como el sartén, esos sartenes de teflón que no se les pega nada absolutamente. Pero si le preguntamos de qué se trató la película que fue a ver al cine la semana pasada, a lo mejor sí nos pudieran dar un buen resumen y decirnos se trató de esto y de esto y de aquello y se llamó fulanita y el protagonista y el antagonista y esta fue la historia. ¿Y por qué en ocasiones sí ciertas cosas sí no las podemos aprender y no las podemos memorizar y no las podemos grabar, pero ciertas cosas no? Bueno, requiere esfuerzo, requiere nuestra atención, requiere nuestros sentidos que estén ahí. Profundizando en las Escrituras. Sí se puede memorizar, sí se puede profundizar en las Escrituras. Lo podemos hacer usando los medios a nuestro alcance. Hay diccionarios, hay léxicos, hay interlineales, hay comentarios de muchos hermanos fieles que han pasado su vida estudiando la palabra de Dios. Hay muchos medios y hoy en día los tenemos al alcance de nuestra mano. Entonces podemos profundizar en las Escrituras
y podemos llegar a descubrir cosas que no se ven a simple vista. Decía nuestro hermano Néstor en su serie, podemos entrar al bosque y quedarnos adentro del bosque, no pasar por encima del bosque. Porque si pasamos por encima del bosque nos vamos a perder muchas cosas que están ahí adentro. Pero si profundizamos adentro y andamos entre los árboles, podemos ver la vegetación, los animales, podemos ver muchas cosas. Qué tipos de árboles hay, arbustos, peligros. Pero tenemos que entrar al bosque, decía nuestro hermano, se me quedó muy grabado. Bueno, podríamos ver cosas que no están a la vista cuando profundizamos y decimos, ok, no había considerado esto. Tantas veces que he leído este pasaje y no lo había visto de esta manera, no había aprendido esto que está ahí. Apolos no es el único cristiano poderoso en las Escrituras que ha habido. Seguramente hemos conocido algún hermano que nos recuerda al Apolos de nuestro estudio. Eso significa que todos podríamos llegar a ser poderosos en las Escrituras. ¿Cuántos hermanos hay que nos recuerdan a este hermano que su vida es dedicada a la palabra? Hermanos que han entregado, no han reservado nada para el mundo. El 100% de su vida es la palabra de Dios, la enseñanza, aprender para compartir con los demás, ayudar a los demás. Entonces sí es posible, hermanos, que podamos llegar a ser hombres y mujeres con poder en las Escrituras. Es decir, que podamos aplicar el poder de Dios para salvación en la vida de los demás y lograr ese efecto para el cual Dios envió su palabra. Todos deberíamos luchar por acercarnos lo más posible al ideal puesto por Apolos, a esa vara como la dejó este hombre llamado Apolos. Cristo necesita y requiere nuestro esfuerzo. Pero Apolos, hermanos, no solamente tenía cualidades intelectuales. Hemos hablado, ¿verdad?, de la elocuencia, cómo era poderoso, un hombre poderoso en las Escrituras, un hombre conocedor, un hombre que aplicaba, que profundizaba hasta lo que él conocía, obviamente, lo que tenía a su alcance. Pero Apolos tenía cualidades espirituales impresionantes. No solamente tenía cualidades intelectuales, es decir, del intelecto, sino también cualidades espirituales. Apolos era de espíritu fervoroso, dice el versículo 25, y siendo de espíritu fervoroso. Aquí la palabra importante es fervoroso. La historia de la palabra fervor, bueno, la palabra fervor viene de la palabra hervor, que se refiere a la acción de hervir. Y cuando hablamos fervor, viene a nuestra mente la palabra hervir, y ese es el significado de esta palabra, hervir. Fervor es lo contrario a ser frío, es lo contrario de estar frío, es mucho más que ser tibio. Como dijera ya Juan en el Apocalipsis, ¿verdad? Por cuanto no eres frío, por cuanto eres tibio, dice la Escritura, por cuanto eres tibio te desecharé de mi boca, te vomitaré de mi boca. Entonces tenemos que ser fervorosos, tenemos que estar en fuego por Dios, tenemos que estar en la lucha constante por Dios, por Cristo, por su causa. Y así lo era Apolos, era de un espíritu fervoroso. Si hay fervor, hermanos, hay espiritualidad. Si hay fervor, hay entrega, hay amor a Dios. Si hay fervor, va a haber interés. Si hay fervor, va a haber calor, va a haber fuego, van a haber ganas de servir a Dios y nada lo va a impedir. Nuestros hermanos en el primer siglo eran fervorosos, estaban en fuego, preferían ir a la muerte, ser puestos como antorchas humanas antes de negar su fe en el Señor Jesucristo. Eso era estar comprometidos 100% con Dios y no reservarse nada para el mundo. No eran apáticos, no eran indiferentes, no eran parte del montón, eran fervorosos. Y así era este hombre, de espíritu fervoroso. Un hombre en fuego, comprometido 100% con el Señor. Fervor, celo ardiente hacia las cosas de piedad y religión, dice el diccionario de la Real Academia. ¿Qué es mejor? Hablando
de Apolos, ¿qué es mejor? Y hablando de nosotros mismos, aplicándolo a nuestras vidas, ¿un intelecto poderoso o un espíritu fervoroso? ¿Qué será mejor? ¿Un intelecto poderoso o un espíritu fervoroso? Si pudiera escoger uno de los dos, si nos dieran a escoger, yo elegiría el espíritu fervoroso. Este hombre tenía los dos, no solamente el espíritu, sino el intelecto, pero si yo pudiera escoger uno de ellos, yo escogería un espíritu fervoroso. Puede ser que nosotros no tengamos una mente tan poderosa como la de Apolos, porque muchas veces, a veces se nace con cierta habilidad, ciertas dotes que Dios da. A lo mejor no podemos llegar a tener esa mente como la tenía Apolos. Eso se trae o no se trae de nacimiento, pero el fervor y la espiritualidad, eso sí es algo que podemos escoger tenerlo o no tenerlo. Yo puedo escoger ser fervoroso, yo puedo ser una persona comprometida con Dios, o puedo ser una persona indiferente, una persona ajeno a las cosas de Dios. Entonces, eso sí está en nuestro control. Escoger qué ser, una cosa u otra, fervoroso o indiferente. Pero Apolos, hermanos y amigos, era animoso. Note ciertas expresiones en el pasaje que acabamos de leer ahorita ahí en Hechos 18. Versículo 25 dice que enseñaba diligentemente. Y esa característica no es para nada insignificante. Dice, enseñaba diligentemente. Versículo 26, comenzó a hablar con denuedo, ¿verdad? Comenzó Apolos a hablar con denuedo. Verso 28, y con gran vehemencia les hablaba a aquellas personas. Y esas palabras en sí podemos pasar mucho estudio en cada una de ellas. Diligentes, ¿qué es ser diligentes? ¿Qué es hablar con denuedo? ¿Qué es hablar con vehemencia? Bueno, eso es lo que hacía precisamente este hombre. Y eso hablaba de su ánimo, de su carácter, de su prontitud. Estaba presto para compartir el evangelio, para compartir lo que él conocía hasta ese tiempo y más adelante para compartir el evangelio de Cristo. Nuevamente, cualquiera de nosotros puede decidir ser tan animoso o no ser tan animoso como Apolos. Cada uno de nosotros tiene la elección que escoger. Pero Apolos, hermanos y amigos, era humilde. Y esto es algo también bien importante, la humildad, porque permitió ser enseñado. Dice Hechos 18, 26, vamos a leerlo nuevamente. Hechos 18, versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí están estos hombres, Aquila, aquí está este hombre, Aquila y Priscila, su mujer, y dice que le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquila y Priscila habían sido enseñados por el mismo apóstol Pablo, eran discípulos de Pablo, eran compañeros del apóstol, de hecho tenían el mismo oficio. Y aquí tenemos a Apolo, que él está enseñando, pero él conoce nada más hasta cierto punto, porque hasta ahí había escuchado, hasta ahí había entendido. A él todavía no se le enseñaba otra parte importante, que era el evangelio, que era lo del Señor Jesucristo. Y no solamente permitió la enseñanza, sino que la aceptó. O sea, él fue humilde. Él no dijo, no saben con quién estoy hablando. Yo soy un judío natural de Alejandría. Yo soy Apolos. Yo soy elocuente. ¿Qué me van a contar ustedes? ¿Qué me van a enseñar, Aquila? ¿Qué me vas a enseñar, Priscila? Si yo soy Apolos, el gran Apolos. No, este hombre tuvo mucha humildad. Fue humilde y permitió ser enseñado, y no solamente ser enseñado, sino que aceptó
y adaptó eso que escuchó a su enseñanza. Eso es lo que nos dice la palabra. En ocasiones sucede, mis hermanos, que entre más inteligencia tenga una persona, tiende a ser más orgullosa y menos humilde. En ocasiones sucede, como sabe mucho y sabe más cosas y tiene mucho conocimiento, entonces va perdiendo el piso y empieza a flotar y empieza a sentirse más que los demás, a empezar a ver por encima del hombro y tiende a ser más orgullosa y se va perdiendo esa humildad, porque dice, yo conozco más, yo he estudiado más, yo sé más que los demás. Apolos es un hombre digno de admirarse por su humildad, porque aunque era un hombre poderoso en las Escrituras, un hombre elocuente, un hombre vehemente, era humilde. Y la humildad es una virtud que el Señor demanda de cada uno de sus hijos. No solamente recomienda, sino que Dios demanda que tengamos cada uno de los que nos decimos ser cristianos, ser discípulos de Él, ser discípulos del Mesías. Mateo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor Jesucristo. Y lo demostró una y otra vez a través de su ministerio, hasta el punto de dar su vida y no poner resistencia cuando le arrebataban la vida. Ese es uno de los ejemplos más grandes que tenemos de humildad, nuestro Señor Jesucristo. Y dicen, aprended de mí, que soy manso y humilde. Y así era Apolos, mis hermanos, mis hermanas. Como tercer punto y último, sus cualidades, tanto intelectuales como cualidades espirituales, lo hicieron ser un cristiano de mucho valor para Cristo. Fue un elemento muy valioso en la iglesia, fue un defensor del evangelio. Dice el versículo 28 de Hechos 18, 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Y un versículo anterior decía que solamente conocía hasta el bautismo de Juan, pero viene Aquila y Priscila y le enseñan más exactamente el camino del Señor, y ahora lo vemos refutando públicamente a los judíos, pero ya ahora demostrando por las escrituras a Cristo Jesús, que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías, que Jesús era aquel de quien hablaron los profetas en el Antiguo Testamento. Ahora sí ya podía él hablar libremente de la muerte, de la sepultura, de la resurrección de Cristo y todos los beneficios que tenemos a través de su sacrificio. Ahora sí podía hablar completamente el plan de Dios, porque ya se le había explicado más exactamente por Aquila y Priscila. Luego, ayudó enormemente a la edificación de la iglesia. Él fue un defensor del evangelio, pero ayudó a la edificación de la iglesia. No hay duda de que Apolos convenció a muchos hermanos a obedecer el evangelio. Y por su enseñanza y por su ejemplo crecieron espiritualmente muchos hermanos, muchas iglesias. Pablo mismo coloca a Apolos a la altura de él y a la altura del apóstol Pedro. Por ejemplo, ahí en 1 Corintios 3, versículo 21 y versículo 22. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, y ahí aparece el nombre de Apolos, a la par de su nombre y a la par del apóstol Pedro. Sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.
como Pablo, entiende plenamente el respeto que los corintios sentían por este hombre Apolos, por este hermano, une a su persona a la de él para enseñar una lección siempre necesaria y siempre importante. Debemos permanecer dentro de la Escritura. No debemos de salirnos del patrón bíblico. Como dice 1 Corintios 4:6, un pasaje que muchas veces citamos junto con el del apóstol Pedro, allá en su primera carta. 1 Corintios 4:6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Siempre que decimos no hay que agregarle a la escritura, no hay que quitarle, tenemos que apegarnos al patrón, viene a nuestra mente este texto del apóstol Pablo escribiendo a los corintios. Esto, hermanos, lo he aplicado a mí mismo y a Apolos para que nosotros, en mí y en Apolos, aprendan a no ir más allá de lo que está escrito. ¿Y por qué menciona a él y a Apolos? Porque él sabía el respeto que la iglesia tenía por este hombre, la admiración que sentían por él, que se había ganado entre la hermandad ahí en Corinto. Pablo reconoce que la grandeza de Apolos se prestó para aflorar la carnalidad de algunos en la creación de partidos. También, hermanos, lamentablemente a veces, sobre todo en hermanos que no han crecido lo suficiente, puede aflorarse la carnalidad. Y Pablo reconoce que por esa grandeza que llegó a tener Apolos, esa carnalidad de algunos hermanos afloró en cuanto a ellos. 1 Corintios 3, versículo 4 al 6. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, dice la palabra, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ahí entre los corintios, que todavía eran niños, que todavía no habían crecido, decían, yo soy de Pablo, yo soy paulino, yo simpatizo con el apóstol Pablo. Y decían otros, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, decía otro. Como si Cristo estuviera dividido, como si hubiera bandos, como si hubiera grupos dentro de la iglesia del Señor. Y Pablo reconoce que la grandeza de este hombre también se pudo prestar para esa niñez y falta de espiritualidad de los hermanos. Y es lo mismo allá en 1 Corintios 1:10 y siguientes, cuando dice que todos os pongáis de acuerdo y habléis una misma cosa. Porque he sido informado, dice el apóstol Pablo, por los de Cloé. He sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, que hay entre vosotros contiendas. Y eso no debe haber, eso no debe de existir en la iglesia del Señor, pero hay contiendas, lamentablemente. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? Le dice el apóstol a los corintios. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo nos presenta a Apolos como ese gran elemento que fue. Para Pablo, él y Apolos fueron servidores de Dios que lograron acercar la fe de muchos hermanos a nuestro Señor Jesucristo, acrecentar la fe de la iglesia, de los hermanos. Pablo mismo sintió gran admiración, gran amor, gran respeto por este hombre llamado Apolos. En Tito 3, versículo 13, dice la palabra de Dios, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos,
encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Tito había de ver que estos 2 evangelistas tuvieran lo necesario para continuar su viaje de predicación. Y se los encarga el apóstol Pablo y le dice: a Zenas, intérprete de la ley, y Apolos, a estos 2, encamínales con solicitud. Mira por ellos, ayúdales en lo que sea necesario, sea dinero, sea ropa, sea equipaje, lo que sea. Ayúdeles a continuar con su viaje. Porque Pablo admiraba y Pablo reconocía quién era Apolos y la obra que realizaba dentro de la iglesia del Señor. A manera de conclusión, mis hermanos, Apolos es uno de los grandes del Nuevo Testamento. Hemos notado que por muy inteligente que haya sido, por más que haya tenido capacidades intelectuales impresionantes, sus cualidades espirituales fueron más importantes que las intelectuales. La humildad, ese celo, ese anhelo, esa vehemencia, ese fuego que él tenía dentro de sí, eso siempre es más importante. No que lo otro no lo sea, también lo es, pero si pusiéramos uno con el otro, sus cualidades espirituales fueron más importantes que las intelectuales. Usemos toda nuestra capacidad intelectual para la obra del Señor, para la obra de Cristo, pero hagamos nuestras sus cualidades espirituales, porque es así, están al alcance de todos nosotros. Nosotros escogemos tenerlas o no tenerlas. Si hay alguna persona en la audiencia que no ha recibido al Señor, no hemos hablado del plan de salvación, pero que ya ha escuchado a través del tiempo, le invitamos a que venga en esta hora a las filas del Señor, a los pies de Jesucristo. Así comenzar una nueva vida y a poder hacer crecer estas virtudes en su vida. Estas virtudes no solamente intelectuales, sino también espirituales. Ese amor, ese apego, esa espiritualidad. Hacerlas crecer día con día. Pero tiene que estar adentro del redil. Si hay alguna persona, manifiéstelo. Levante su mano, pase al frente y le vamos a ayudar a que obedezca el Evangelio. Le invitamos mientras cantamos un himno que nuestro hermano tiene preparado. Dios les bendiga y gracias por su fina atención.